realizado, y tenemos dos puntos conocidos de y ya en ese caso ya el equipo ya está orientado, definido, y empezamos a levantar los puntos uno, punto 2, punto 3, punto 4, y si hubiese más puntos, va a depender del requerimiento del levantamiento, ¿no? De esa forma. Otro caso, la siguiente, tenemos tan igual dos puntos conocidos de y E, ¿no? Nos estacionamos en E, punto E', ¿no? Hacemos cambio de estación, nos estacionamos en el punto E', vista tasa a E, y empezamos a levantar los demás puntos, el punto 1, 2, 3 y 4. De esa forma vamos generando una red subterránea, ¿no? Tanto altimétricamente como planimétricamente, ¿ok? Hemos dicho, planimetría básicamente es desplazamiento horizontal, XY, y altimetría, desplazamiento en altura o cotas, ¿no? Metros sobre el nivel del mar, en este caso la coordenada Z. Levantamiento con brújula suspendida y clinómetros. Como ya les dije, este equipo, la brújula, prácticamente en la mina todavía existe, la brújula, que generalmente lo usan los geólogos y los geomecánicos para medir el tema de buzamiento y rumbo. En el caso del geólogo, buzamiento y rumbo de una veta, de una estructura mineralizada, y en el caso del geomecánico, buzamiento y rumbo de una falla, ¿no? O una diaclasa, para ir evaluando el tema del comportamiento del macizo rocoso. Para levantamiento, para efectos de levantamientos topográficos también se usa la brújula, ¿no? Pero ya también se usa una estación total, ¿no? Pero en minas convencionales ustedes podrían encontrar una brújula, ¿no? Para hacer un levantamiento. Para hacer un levantamiento con brújula, básicamente se sigue un itinerario lineal, tal igual que con una estación total, donde se miden azimut y rumbo de cada tramo, ¿no? Luego se miden ángulos verticales de un vértice a otro. Subterránea y convencional se van a presentar fundamentalmente el levantamiento de chimeneas convencionales, que son chimeneas muy reducidas, que son de, a ver, estamos hablando 4 por 4 pies, una chimenea casi inclinada, no, inclinada digo, es una excavación, una chimenea es una excavación inclinada, con más o menos 65 grados, 70 grados de inclinación, ¿no? Entonces, esas chimeneas fundamentalmente son de dimensiones pequeñas, desde 4 por 4 en pies, o sea, 1,20 m por 1 por doble compartimiento. Por un lado, la mitad se usa como un acceso, un camino, y la otra mitad como un echadero, ya sea de mineral o desmonte. En el caso de que sea un 4 por 12 pies, entonces va a ser de triple compartimiento. Uno es el camino, ¿no? El otro es el tema de sostenimiento, y el otro compartimiento el echadero, ¿no? Vamos a hacer un pequeño, muchas veces coincide con el buzamiento de la veta, que se hace en la misma estructura mineralizada, ¿no? 65 grados, vamos a ver. Entonces, esto es una chimenea de 4 pies,
¿no? Va a ser solamente un compartimiento donde va a ser echadero, ¿no? En las chimeneas de 4 por 8 pies, este es 4 por 4, 4 de ancho por 4 de altura. En el tema de 4 por 8 es una chimenea de doble compartimiento, o sea, de doble compartimiento. Este es 4 por 4 y este es 4 por 4. En total, 8 pies de ancho y 4 de altura, ¿no? Uno es el camino y el otro es el achadero de mineral. En el caso de que sea 4 por 12 va a ser de 3 compartimientos, ¿no? Uno es el camino, el otro es el echadero y el otro es de izaje de materiales. Izaje de materiales, en este caso para izar madera, para temas de sostenimiento, ¿no? Del tajo en explotación. Entonces, este tipo de chimeneas que son súper angostas, inclinadas, no se puede hacer un levantamiento con estación total, ¿no? No se puede estacionar, no hay estabilidad, no hay equilibrio, las dimensiones son muy reducidas, entonces, por lo tanto, en ese aspecto, en ese caso sí podrías utilizar eh, para hacer un levantamiento de tu chimenea una brújula, ¿no? Una brújula. Luego, más adelante vamos a ver el detalle del levantamiento, ¿no? A ver, el tema de tanto la planimetría y altimetría en los yacimientos existentes es de suma importancia la aparición de estas en los planos, la representación de estas estructuras mineralizadas en el plano. No solamente las estructuras mineralizadas, sino también todas las excavaciones que se han hecho para la explotación del yacimiento. En, una, en un proyecto minero no solamente puede haber una estructura mineralizada, puede haber dos, puede haber tres, puede haber cuatro, cinco, seis. Va a depender de la exploración o intensidad de la exploración que va definiendo el geólogo. Entonces, por lo tanto, la representación de todos estos de estructuras mineralizadas en un plano es vital e importante, tanto planimétricamente como altimétricamente. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando uno quiere diseñar una excavación, una labor nueva, pueda saber su ubicación espacial de la estructura mineralizada, de las excavaciones que se han realizado para un fin determinado, y el nuevo proyecto no pueda intersectar, no pueda afectar la estabilidad de la excavación antigua, ¿no? Entonces, por eso es fundamental la representación de todas las estructuras mineralizadas, excavaciones realizadas en el proyecto, en una mina subterránea. Entonces, tanto la planimetría como la altimetría, así como en la clase anterior dijimos que es fundamental el tema de la planimetría y altimetría en, en superficie, porque es fundamentalmente importante representar todo lo que es infraestructura. Bueno, vamos a decir talleres, vamos a decir almacenes, polvorines, oficinas, campamentos, comedores en superficie con la finalidad de conservar un pilar natural tal que no afecte la estructura en superficie. De la misma forma, es fundamental la representación de la estructura mineralizada o estructuras mineralizadas y las excavaciones para que éstas puedan ser definidas y diseñadas para su explotación, ¿no? Y que las labores nuevas o los proyectos nuevos no se intersecten con ninguna labor ya existente, ¿no? Y mantengan una distancia adecuada para la explotación. Continuamos con este tema, así como le dije, la representación
de todas las estructuras mineralizadas en un plano. Entonces acá, como acá observamos, no solamente es una o dos, hay varias, ¿no? Tres, cuatro, algunos ramales, de repente por ahí, cinco o seis estructuras mineralizadas. Todas las estructuras mineralizadas presentes en el yacimiento deben estar en el plano, deben estar definidos en el plano. Por ejemplo, si acá tenemos una estructura mineralizada y otra acá, yo puedo diseñar una rampa acá en la parte central con la finalidad de que esta rampa me sirva para explotar estas dos estructuras mineralizadas. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. De repente estas estructuras, 1, 2 y 3, están básicamente, a ver, representadas en el espacio formando un triángulo donde este es un vértice y esta es la base, y esta es la base, ¿no? Entonces, lo que yo, como tengo la representación espacial de estas tres estructuras en el espacio, lo que yo puedo hacer acá en la caja piso, acá, hacer una rampa para la explotación de esas tres estructuras. Entonces, siempre enfocamos en control de costos, ¿no? Los costos deben estar perfectamente controlados con la finalidad de que tu margen suba y tu empresa pueda generar utilidades, ¿no? Cualquier empresa que genere utilidades, entonces va a ser una empresa que pueda invertir, ¿no? En nuevos proyectos, nuevas exploraciones, oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, es un ejemplo real, es de la mina, la compañía minera Chungara, ¿no? Perteneciente al grupo Volcan, ¿no? Entonces, más o menos, a grosso modo, este es el Pique Esperanza, este es Montenegro, es estructura de madera totalmente, este debe ser de la época de los 70, 80, ¿no? 70, madera, en la actualidad prácticamente no se usa, básicamente es un acceso, un camino. Esta es la Esperanza, toda estructura de metal, su capacidad de producción más o menos a 1.8, 1.9, o sea, 1900 toneladas por día, ¿no? Y luego se hizo un proyecto nuevo, más o menos por esta parte, el proyecto Jacob Timmers, totalmente con estructura metálica, automatizada, con una producción de 5.000 toneladas por día. Entonces, en esos años, más o menos la década del 80, finales del 80, inicio de los 90, el tema del control topográfico de esta empresa no estuvo al día y por lo tanto comunicaron, las excavaciones de interior de mina comunicaron con la laguna, esta es la laguna, más o menos por esta parte. Lo que pasó es un accidente fundamentalmente, ¿no? Con pérdidas humanas, equipo, procesos, porque todo el agua se metió a la mina, ¿ok? Se metió a la mina. Falló el pilar. Entonces, por eso es fundamental el control altimétrico y planimétrico con cualquier proyecto, cualquier proyecto de minería subterránea. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Qué dice acá? En la mina polimetálica, y siempre que la estructura del yacimiento lo aconseje, se indicará en la proyección vertical un gráfico de mineralizaciones. Nuevamente, es importante que todos los cuerpos mineralizados del proyecto estén representados en el plano. Uno, con la finalidad de realizar un buen diseño y controlar los costos, ¿no? Y las cuales cumplan el objetivo por el cual fue diseñado, ¿no? Con alta productividad de los equipos. ¿Qué más? Habrá también un plano topográfico detallado en el que se representen cuántas obras, vías, edificios, líneas eléctricas, corrientes de aguas naturales o artificiales, lagos, lagunas, estanques y en general cuánto pueda sufrir daño derivado del laboreo minero o constituir un peligro para este y se encuentren dentro de los límites de la concesión. Cualquier infraestructura, valle, quebrada, río, laguna, debe estar representada correctamente en el plano topográfico para
tener las medidas de seguridad en el momento de realizar un diseño. ¿Ok? ¿Qué más? Toda la infraestructura enmarcada dentro de los límites de la concesión, porque simplemente ustedes van a trabajar dentro de su concesión, no pueden trabajar fuera de la concesión, ¿no? No se puede trabajar fuera de la concesión. Límites que se marcarán con toda precisión en dicho plano, como asimismo se señalará la posición acotada de cada una de las bocaminas, todas las bocaminas existentes, ¿no? Por ejemplo, en ese año, eh, el proyecto tiene una bocamina, la rampa Mirgo, y en este punto, ahí ven ustedes un rampa Terre, ¿no? Dos accesos, más el pique Esperanza, tres accesos, Montenegro, cuatro accesos, el Jacob Dimmer, cinco accesos tenía esta mina, ¿ok? Cinco accesos. Entonces, de cada bocamina, dice, de los piques y socavones, todos los piques que tiene la mina deben estar correctamente representadas, ¿no? Para evitar confusiones cuando sobre un mismo plano haya proyectadas dos o más plantas, cada una de estas se representen en color distinto, y si hubiese varios cuerpos mineralizados, sus proyecciones verticales respectivas se representarán por separado. ¿Ok? Entonces acá fundamentalmente habla de que primero en subterráneo, de todo lo correctamente en el espacio, definidos en base a los levantamientos topográficos que se han tenido, ¿no? Con la información, uno, detallada por las exploraciones en primer lugar y luego por las excavaciones que se han realizado, ¿no? Con posterioridad para su explotación, para su preparación, para su explotación, preparación y su desarrollo del proyecto minero. Así como es vital e importante tener representado todo lo que ocurre en interior mina, en cuanto a mineralización e infraestructura, es fundamental también que la representación en superficie sea definida y clara para el 100%. Las vías de comunicación de un punto a otro, almacenes, toda la infraestructura en superficie debe estar también representada en un plano. Como también les dije en la clase anterior, acá dice que cada levantamiento de un nivel es un color diferente, ¿no? Con la finalidad de que cuando uno hace un traslape en el software, ¿no? Pueda definir con qué niveles o con qué niveles desea uno trabajar para hacer un proyecto o una excavación, ¿no? En ese aspecto, la Ley General de Minería exige que los planos estén en coordenadas UTM, ¿no? En el sistema WGS 84. Esto lo vamos a ver luego. ¿Qué tipo de plano se exige, no? Un plano general de superficie en el que se muestre la ubicación de las instalaciones, bocaminas, campamentos, vías de acceso y circulación. Un plano general de labores mineras a escala adecuada en el que estén indicados los piques, galerías, chimeneas, salas de máquinas, entre otros. Plano general de explotación y en sección longitudinal de las labores. Plano de detalle de instalaciones subterráneas como piques, estaciones, cámaras de bombeo a escala no mayor a 1/100. Plano de almacenamiento de relaves y otros desechos. Plano de sistema contra incendios como redes de agua, grifos, ubicación de los extintores en mina, planta, talleres, oficinas y otros lugares. Y plano de instalación de relleno hidráulico. Dada una auditoría, todos estos planos deben estar, bueno, en la oficina de planeamiento fundamentalmente, ¿no?
también en la superintendencia de mina, ¿no? Ahora, los jefes de turno, los operadores de turno, tienen que llevar el plano general de explotación, ¿no? Y explicar en la auditoría correspondiente las actividades que se están haciendo en cada labor, en cada excavación, ¿no? Son sujetos a fiscalización por el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, en resumen, todas las excavaciones que se han realizado dentro de la mina subterránea deben estar representadas en un plano, tales como piques, cruceros, rampas, ¿no? ¿Qué más? Cruceros, también bypasses, cortadas, inclinados, chimeneas raise boring, ¿no? Orpas, chimeneas para paso de mineral, ¿no? Es un camino, los caminos, ¿no? Toda la infraestructura representada o realizada en mina o excavada debe estar representada en un plano. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? Pasamos a otro tema, perfil longitudinal. Ya en el curso anterior ustedes han visto que es un perfil, ¿no? Perfil longitudinal y sección transversal. Por ejemplo, si hablamos de perfil, bueno, no sé si hasta la actualidad, pero anteriormente nos exigían una foto de perfil, ¿no? Donde se veía todo el perfil de tu rostro, ¿no? Ese es un perfil longitudinal. En topografía general también seguro que han hecho un perfil longitudinal del cerro, ¿no? De uno de los cerros o de un punto determinado. Básicamente les da el comportamiento altimétrico del sujeto en estudio, ¿no? En este caso, vamos a hablar de un perfil longitudinal de una excavación, ¿no? Una excavación subterránea, ¿no? El perfil longitudinal de una excavación subterránea básicamente no es otra cosa que el comportamiento altimétrico del piso de una excavación, ¿no? Donde se van a identificar zonas por rebajar y zonas por rellenar. ¿Qué más se representa en un perfil longitudinal? Se representa, por ejemplo, los puntos, o mejor dicho, las distancias relativas a partir de un eje. Es decir, el eje de las distancias y el eje de las cotas, ¿no? Entonces, a partir de este punto se puede determinar los puntos de inflexión, ¿no? Acá. Puede ser relativos, o sea, si de acá a acá, a ver, tengo, no sé, 2 metros, de acá a acá 1 metro, son distancias relativas. También voy a representar distancias respecto al origen, acumulativas, ¿no? Si acá son 3 metros, hasta acá son 3 metros este punto, el otro punto, si acá fue 1 metro, ya serán 4 metros, hasta este punto, si acá son 3 metros adicionales, ya serán 7 metros las distancias acumulativas. ¿Ok? Y esto viene a ser el perfil del proyecto. De esta forma se debió comportar el piso del proyecto de una excavación. Entonces, y otro aspecto también a considerar es fundamental que la escala de las distancias respecto a la escala de las cotas, si esta es X, acá debe ser 5 a 10 veces mayor, 5X o 10X, tal que mmm, la diferencia de cotas o la diferencia altimétrica en un piso, por ejemplo, si estamos hablando del piso de cualquier habitación o del aula de minas, ¿no? Aparentemente está horizontal, pero cuando tú haces la diferencia
de las distancias, una escala con X y la de cotas lo quintuplicas o le haces 10 veces mayor, esa diferencia milimétrica se va a notar. Por eso, este aspecto importante en el gráfico, para ello determinar, bueno, estamos hablando de mina, ¿no? Que si fue el proyecto, el diseño del piso de la excavación, ya cuando uno realiza la excavación, se da con este levantamiento, ¿no? Con este levantamiento. Eso quiere decir que en esta parte el piso hay que rebajarlo con explosivo, haciendo un taladro, 2 a 3 taladros, ¿no? Y ello se carga con explosivo, ¿ok? Y en esta parte está debajo del piso de diseño, por lo tanto hay que rellenarlo con desmonte para que llegue a ese valor de diseño. En esta parte rebaje y en esta parte relleno. ¿Ok? Y no solamente puedes ver el comportamiento del piso, también puedes ver el comportamiento del techo de esa excavación. En este caso estamos hablando del piso. Ahora, este perfil longitudinal, ¿dónde se representa? Es en el plano vertical que contiene el eje de la excavación. Un plano vertical, o sea, longitudinal a lo largo de contenido en el eje de la excavación, ¿no? Plano vertical. Entonces, en ella se representa el comportamiento del piso, ¿no? Uno, con asignar una escala 5 a 10 veces mayor a la escala de las distancias, ¿no? Tal que las diferencias de 1 milímetro o 2 milímetros se resalten y uno pueda determinar las zonas a rebajar y las zonas a rellenar, ¿no? Tramo por tramo. Entonces, correcciones en rebaje, en relleno, zonas para rebajar y zonas para rellenar. Niveles de la rasante y del piso, ¿no? El nivel este de la rasante acá, el diseño del proyecto y del piso son esas diferencias que se han obtenido al hacer el levantamiento. Y las distancias parciales y al origen o acumuladas, ¿no? 4.5, 3, 4.30, 7.25 y acumuladas, ¿no? 4.50, 7.50 y así. Esto es lo que prácticamente en el tercer laboratorio ustedes van a hacer, ¿no? En el socavón van a hacer un levantamiento, ¿no? En el eje de la excavación a cada metro. Entonces ahí va la estación total, se le va a dar los 3 datos, X, Y y Z, ¿no? Planimetría y altimetría. Lo que van a trabajar ustedes con Z, con las cotas, como han hecho un levantamiento a cada metro, lo van a tener la cota 1, cota 2, cota 3, cota 4, cota 5, 6 y así todos los puntos que tomen a lo largo del socavón. Y a partir de un punto van a representar, ¿no? A 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4, a 5, van a tener las cotas respectivas, ¿no? Entonces, esta va a dar una escala X al eje de las distancias y una escala 5 a 10 veces X en el eje de las cotas con tal de definir los puntos a rebajar y los puntos o los segmentos a rellenar. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Jóvenes, ¿cuántos están en clases? ¿Aló? ¿Están ahí o no? Breve, ¿no? Sí, ingeniero. Sergio, ¿alguna duda? ¿Alguna explicación adicional? ¿Mm? Sergio,
Nada. Álvaro, tampoco. Sí, ingeniero. ¿Alguna duda? Ningún ingeniero. Ninguna. Mm, sobre la gráfica, creo que no. ¿Qué dudas tienes? Ah, está habilitado. Tírese, hoy voy a llamar lista ya, por favor. Ahí, planimetría. A ver, un ratito. Planimetría. A ver. Atención, por favor. Acrota Guadalupe. Burgos García. Cama López. Camargo Flores. Presente, ingeniero. Castro Acuña. Chuquilín Becerra. Cruz Andrade. Presente, ingeniero. Cruz Andrade, ¿no? Díaz Gamarra. Giraldo González. Gomero Esquiche. Presente, ingeniero. ¿No? Ya. Ok. Gómez Quesada. Presente, ingeniero. Guamán Malásquez. Juárez Mamani. Presente, ingeniero. Martínez Pardo. Presente, ingeniero. Presente. Ya. Ok. Miranda Soto. Presente. Muñoz Segura. Presente, ingeniero. A ver, Oro Delgado. Presente, ingeniero. Paredes Guamán. Presente, ingeniero. Puri Guamán Cubas. Presente, ingeniero. Reyes Castro. Rojas Gómez. Romero Flores Álvaro. Presente, ingeniero. Romero Sánchez. Cerrato Cutipa. Tres Chacón. Presente, ingeniero. Valdés Antaurco. Presente, ingeniero. Vargas Ramos. Presente, ingeniero. Vázquez Calderón. Y Velázquez Ramos Eric. Presente, ingeniero. Ok. Listo. 17. ¿Cuántos son? 29, ¿no? 29. Ya. Ok, vamos a grabar. Ingeniero Castro Cuña para asistencia. Sí, Castro. Sí, Castro Cuña. Ok, listo. Ya. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Se observa la pantalla? Sí, ingeniero, se logra observar. Ya, entonces es un perfil perfil longitudinal. En este caso es de una galería, puede ser de una rampa, puede ser de un crucero, puede ser de un bypass. No, generalmente de excavaciones inclinadas o horizontales, ¿no? Como ustedes ya saben, en una mina mecanizada, totalmente mecanizada, las chimeneas, tanto inclinadas o verticales, se hacen con equipo de raise boring. O sea, ahí no se hace ningún levantamiento ya. Durante la ejecución de la chimenea,
a ver, durante la ejecución de la chimenea, entonces, ya en el proyecto, en el diseño del proyecto, ustedes van a tener la longitud de la perforación, la inclinación, de dónde a dónde va a ir, todo en el proyecto está definido, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, tengo un nivel acá, un nivel, vamos a llamarle nivel 100. $50 debajo tengo otro nivel. Este es el nivel 50. Entonces yo quiero unir esos dos niveles con una chimenea, vamos a decir, vertical. Entonces, lo que hago en este nivel es una cámara. Se me pasó. Ahí. Una excavación perpendicular a ese nivel, de unos 20 metros. Ese se llama cámara de inicio o cámara cabeza, ¿no? La cabeza del proyecto. Más vamos a ver dónde va a ser la cabeza del proyecto. Generalmente van a escuchar eso. Es la cámara de donde va a iniciar la chimenea. Puede ser vertical o puede ser inclinada. Bueno, vamos a suponer que es vertical, ¿no? Entonces, debajo vamos a hacer otra excavación. 20 metros adentro, igual 20 metros adentro. Entonces, a partir de ese punto, vamos a hacer la chimenea, ¿ok? Se va a unir acá. Entonces, va a bajar una chimenea. ¿Esta cómo se hace con un equipo raíz boring? RB se llama. RB. Raíz boring. Oye, esta chimenea, este equipo lo que hace es, bueno, se ubica en este punto, ¿no? Acá. Se ubica en este punto, la inclinación de la base es de acuerdo a la inclinación del proyecto, ¿no? Si el proyecto va a ser 90 grados vertical, la base va a estar horizontal completamente el equipo, ¿no? Si tiene una inclinación de, a ver, no sé, respecto a la horizontal vamos a llamarle, a ver, unos 60 grados, entonces la base va a estar ligeramente inclinada, ¿no? Entonces, se le da una inclinación a la base del equipo con el cual coincide la inclinación del proyecto de la chimenea. Entonces, este equipo baja un piloto desde la cámara cabeza hasta la cámara pie, o la cámara de llegada del proyecto de la chimenea. Esta tiene una broca. Esto se llama el piloto, que más o menos son de, a ver, pulgadas. Estamos hablando de 10 pulgadas, de 8 a 10 pulgadas de diámetro, ¿no? ¿No? Esta baja, ¿cómo? Las barras de esta raíz boring tienen más o menos 1,50 m. Van acoplando de 1,50 m a 1,50 m hasta llegar a la cámara pie. Una vez que ha llegado a la cámara pie, esa broca piloto del piloto se saca y se cambia por una arrimadora.
La arrimadora sí es otra broca que es del mismo diámetro de la excavación final. Entonces acá empieza a avanzar en retirada, ¿no? Avanza acá, se saca una barra, se sigue rimando. Entonces, esta rimadora va a ser una excavación de acuerdo al proyecto. Va a excavar la chimenea de acuerdo al proyecto, ¿no? Hasta que comunica a este punto, ¿no? Entonces, de esa forma se ha hecho la chimenea con el equipo Rice Boring. Entonces, básicamente, todo esto, las características de la chimenea, longitud, inclinación, ¿no? Punto de inicio, punto de llegada, básicamente se hace en el proyecto, en el diseño, en el gabinete. ¿Ok? ¿Dónde está la topografía? Coordenadas, las coordenadas de inicio, coordenadas de llegada. Entonces ahí está el trabajo topográfico, ¿no? Longitud, distancias, ¿no? De perforación. Entonces acá prácticamente ya no se hace levantamiento con estación total ni brújula, imposible, porque básicamente es un cilindro totalmente liso, ¿no? ¿No? Si es vertical, liso, nadie puede ingresar, no hay donde sujetarse, ¿no? Entonces es una excavación vertical que se hace con el equipo Rice Boring y el nombre de la chimenea se llama RB, puede ser de acuerdo a la cota de este RB 100, ¿no? A raya acá 100. Eso sería la nomenclatura de esa chimenea. Entonces, básicamente el perfil longitudinal se hace de labores inclinadas horizontales. ¿No? Un perfil longitudinal, básicamente, en el caso nuestro, en el socavón de minas, van a hacer levantamiento en el eje principal, ¿no? De esa excavación. En el eje principal. Vamos a ver en planta. A ver. Tenemos el socavón, ¿ok? Vamos a hacer unos 15 metros. Entonces, en el centro del piso, en el eje, yo voy a hacer levantamientos cada metro. Acá, voy a definir esos puntos. A cada metro. Cuando yo hago ese levantamiento a cada metro, básicamente la estación total me da estas coordenadas, ¿no? Me da las coordenadas X, coordenada Y y la coordenada Z. Entonces, para representar un perfil longitudinal, lo que quiero yo es esta información. Z, metro sobre el nivel del mar. Entonces acá vas a tener una Z1, Z2, Z3, Z4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Los puntos necesarios que se han levantado desde el inicio del socavón hasta el final del socavón. Entonces, esas cotas, ya en un eje, ¿no? En un eje de coordenadas, donde es de la distancia, y de la cota, a un metro, ¿cuánto es la cota? Van a representar acá, ¿no? A 2 metros, la cota. Ahí. Y así le va a salir el comportamiento del piso de esa excavación. Para que sea algo similar al gráfico que estamos. Entonces, la rasante del piso es una cota
vamos a llamarle esta cota inicial, ¿sí? Esta cota inicial es, por decir, a ver, 98 metros. Entonces, 98 metros sería la cota, la rasante. Este punto va a salir 98.2, ¿no? 2 milímetros. 98.3, 98.5 y así va a ir representando. Entonces, como la diferencia de las cotas es mínima en milímetros o máximo será medio centímetro, la escala de la distancia sí es X escala. Esta escala debe ser, vamos a llamarle 10X. Con la finalidad de que estas variaciones mínimas de milímetros o 5 milímetros se observe plenamente y nosotros podamos definir las zonas a rebajar y las zonas a rellenar. ¿Ok? Entonces, de esa forma vamos a hacer un perfil longitudinal. Sección transversal. Perfil longitudinal y sección transversal. Igual, ya en el curso anterior ustedes han visto cuál es la definición de una sección transversal. En este caso es una sección transversal de una excavación, ¿no? ¿Qué es una sección transversal? Básicamente es la representación de una sección en un punto determinado, la cual está contenida en un plano vertical, no, un plano perpendicular al eje longitudinal. Un plano perpendicular al eje longitudinal. El eje longitudinal de la excavación. Y la sección transversal es una representación puntual, ¿no? De la sección de la excavación, ¿no? De la sección de la excavación. Antes que se me pase, a ver, un ratito. Acá. El tema del perfil longitudinal está directamente amarrado al control de gradiente, de la gradiente de una excavación. ¿Qué es una gradiente de una excavación? Es la inclinación del piso respecto a una horizontal. Entonces, estamos hablando de una rampa, la gradiente del piso, la gradiente de esa rampa va, como dijimos, en minería subterránea de 10 a 15%. Entonces, la gradiente de la rampa es el ángulo o la inclinación respectiva del piso de la excavación respecto a una horizontal. Entonces, un control efectivo de la gradiente va a hacer que la comunicación sea perfecta. Y esto va amarrado con la altimetría. Un mal control de la gradiente de una excavación va a tener consecuencias de una mala comunicación, ¿no? Eso lo vamos a ver luego, más que todo para aclaración. O sea, altimetría es directamente, vamos a decir, proporcional a la altimetría, la gradiente, en cuestiones de calidad, ¿ya? Calidad de comunicación, control del piso, control o inclinación de la excavación. La sección transversal, como les dije, es una proyección puntual, ¿no? En un plano perpendicular a un eje longitudinal. A un eje longitudinal. ¿Es el eje longitudinal de la excavación? Si yo quiero hallar una sección transversal, básicamente voy a definir esa sección en un plano perpendicular al eje longitudinal. Ahí nos va a salir la representación del perímetro de la excavación, ¿no? De esta forma, perímetro de la excavación.
Ahora, una sección transversal básicamente también es directamente proporcional a la dirección de una excavación, ¿no? Dirección no es otra cosa, la orientación hacia dónde quiero llegar, quiero ir con esa excavación, ¿no? Por ejemplo, este eje me da la dirección de esta excavación, pero si mi dirección es, por ejemplo, en este sentido, y esa dirección lo represento con puntos de dirección, el sentido de la excavación se llaman puntos de dirección. Esos puntos están representados en el techo, ¿no? Y las cuales tienen coordenadas, por supuesto, ¿no? Entonces, un mal control de los puntos de dirección va a tener consecuencias o está directamente relacionado con la planimetría, porque los hastiales no se van a comunicar correctamente, ¿Ya? A ver, ¿qué dice acá? Tanto en minería como en obras subterráneas se hace imprescindible la obtención de secciones transversales con precisiones variables. Cuando el levantamiento de las secciones debe estar relacionado con el proyecto de la obra, los métodos a utilizar se basarán en puntos del eje de la galería o túnel previamente replanteados o en puntos cuyas coordenadas son conocidas o pueden determinarse posteriormente. Pero si el levantamiento de las secciones se realiza para determinar el volumen excavado a efectos del pago a los mineros, entonces se efectúa la medición de la sección en el lugar más idóneo y no será necesario que esté relacionado con el eje de la galería o de la explotación. ¿Ok? Como dijimos, una sección transversal es una representación puntual del perímetro de una excavación que es perpendicular al eje de longitud. Entonces, un aspecto importante es que ver la sección real de la excavación. Si tu diseño dice que la sección es de 3x3, entonces lo ideal sería que la sección excavada también sea de 3x3. Pero tampoco lleguemos a un extremo porque una roca no se puede cortar, ¿no? O en algún caso sí se podía cortar, pero tus taladros de perímetros serían, se necesitaría una cierta cantidad de taladros para cortar la sección, ¿no? Cada 20 centímetros un taladro. Entonces eso hace que tu proceso sea lento, bueno, no sea productivo, ¿no? Entonces tampoco una sobrerotura, eso se llama sobrerotura, y también ya lo hemos explicado, ¿no? Una sobrerotura no es otra cosa, la sección adicional que se logra después de una excavación. Acá, si esta es la sección de diseño T 3x3, yo con mi disparo voy a hacer así una sección. No se ve muy bien. En este caso voy a determinar que es una sección mayor, ¿no? Una sección mayor. Entonces, este tramo que ven ustedes acá, sombreado, entonces, todo ese volumen adicional roto se llama sobrerotura. Eso ya lo hemos explicado en la clase anterior, creo, ¿no? Sobrerotura.
que se llama sobre rotura. ¿Ok? Entonces, una sección transversal también nos sirve para saber exactamente cuánto es la sobre rotura generada. Otro, ¿para qué nos sirve la sección? No, la sección transversal también nos sirve para pagar a terceros por volumen roto. Si hay un programa, por decir, a ver, vamos a suponer que es un bypass casi horizontal de 3% de gradiente. Entonces hemos avanzado 200 metros para saber el volumen roto a lo largo de los 200 metros con una sección de contrato. Entonces voy a saber el volumen roto generado por esa excavación para pagar al contratista minero, ¿no? Toneladas, dólares por tonelada o dólares por metro cúbico. ¿Qué más? Una sección transversal también me va a servir para calcular mi flota, cuántos bulkheads yo necesito para evacuar todo este material roto. Para la limpieza también, ¿qué tiempo cuántas horas de scoop voy a necesitar para limpiar una sección, un disparo, ¿no? También, ¿para qué me sirve? Me sirve para el tema de planeamiento. Como yo tengo una sección transversal, puedo hallar una sección transversal a lo largo de toda la excavación, ¿no? Si mi sección es de 3x3, entonces he hecho 3.20 por 3.25 promedio en todo. Entonces, esa sección promedio me va a servir para calcular o para planificar el sostenimiento de las futuras excavaciones, ¿no? Para mis futuros programas. Voy a poder calcular la cantidad de agregado, cantidad de cemento que voy a necesitar para sostener toda la excavación que voy a hacer en un mes determinado, ¿no? ¿Qué más? Una sección transversal también nos sirve para ver cuánto es el pilar natural que me queda cuando hay un proyecto minero por encima de esta excavación, o por el costado, por el lado izquierdo de la excavación, por el lado derecho o en el piso de la excavación. También es importante definir tanto secciones transversales o perfiles longitudinales puntuales para determinar los pilares con labores vecinas que están sobre, debajo, a la izquierda o a la derecha de una excavación existente, siempre y cuando te interese hacer ese proyecto para un fin determinado, un nuevo proyecto para un fin determinado, ¿no? Siempre es bueno revisar tanto las secciones de perfil longitudinal como sección transversal para ver la cercanía o la lejanía de una excavación, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que las recomendaciones del área de geomecánica. Ahora, esta sección transversal no solamente, en un caso puede resultar exactamente el diseño, en otros casos puede ocurrir que por un punto o esta excavación, esta labor está intersectando una falla, puede ser local, puede ser regional, ¿no? De consideración, por lo tanto, en algún punto, en un momento, va a definir una elevación, ¿no? Por la activación de la falla. Entonces, la falla, como hemos cruzado la falla, el macizo rocoso es inestable, por lo tanto, hay una elevación, ¿no? Y hacer una sección transversal es fundamental en este punto, siempre y cuando yo tenga un proyecto en mente, ¿no? Hacer el diseño de un proyecto en mente, ¿no? Por decir acá. Ahora, pero el geomecánico dijo, ya con esta elevación de 3 metros solamente me queda un pilar de 2 metros. Pilar de 2 metros. ¿Ese pilar de 2 metros es recomendable? No. Va a provocar inestabilidad. En un momento esta se puede comunicar acá, entonces por lo tanto va a estar inservible las dos excavaciones. Entonces por lo tanto
Uno, puede pasar que el geomecánico recomiende que por esta zona no es factible que se realice el proyecto. Acá no. Puede ser acá 10 metros antes o 10 metros después. Va a depender de las condiciones del terreno para su diseño y luego su ejecución. Entonces, es importante tener una sección transversal. ¿Ok? Una sección transversal en zonas de difícil acceso, ya hemos dicho que en minería se tiene los escáneres, ¿no? Escáneres, las cuales se instalan en el borde de la excavación para barrer toda la nube de puntos y tener una sección transversal. Acá ya está todo, más o menos lo que les he dicho, ¿no? La necesidad de la obtención de secciones transversales de las labores mineras se produce al tener que comprobar que la sección resultante de la excavación y la del revestimiento posterior es la pretendida, tales como sección de diseño. Entonces, la sección transversal debe ser aprox a la sección de diseño, ¿no? Cumple con la especificación de sobrerotura. Si la sobrerotura por contrato es de 10%, toda tu sección ejecutada va a ser la de diseño más un 10% de sobrerotura. Pero nunca 12, 15, 20, porque si no hay penalidades. Falta de control de la alineación tanto altimétrica como planimétrica. Acá se puede ver si el operador está llevando un control altimétrico y planimétrico. O sea, si está controlando en un punto la gradiente de la excavación o en otro lado está controlando la dirección de la excavación. La colocación de revestimiento introducirá una nueva fuente de error. ¿Qué pasa si tu sección es igual a la sección de diseño? Y en esa zona está recomendado sostener chocre de 2 pulgadas. Eso será 5 centímetros adicionales. Entonces, tu sección resultante no va a ser los 3 metros, va a ser 2,95, ¿no? Va a ser más pequeño. Entonces, por lo tanto, la sobrerotura te da un margen para que al final tu sección ya sostenida llegue a los 3 metros, ¿no? ¿Qué más? Por último, los esfuerzos del terreno circundante causan normalmente ligeros movimientos en el túnel que tienden a converger. Bueno, eso es cuando hay bastante inestabilidad. Y más aún en los proyectos, en la actualidad, casi en la mayoría de los proyectos, se explota por método de taladros largos que generan tremendas excavaciones vacías si es que uno no lo rellena. Entonces, por lo tanto, va a haber microsismos, ¿no? Provocados por ese vacío, ¿no? Entonces, es vital y fundamental también tener en cuenta que los espacios generados deben ser rellenados inmediatamente, ¿no? ¿Qué más? Otro motivo es la necesidad de conocer el volumen excavado. Con este dato, poder deducir el volumen de hormigón necesario para el sostenimiento y el exceso de material limpiado y transportado. Limpieza y transporte, ¿no? Además, las secciones transversales son importantes para llevar el control de las labores que pasan sobre o debajo de las labores existentes, ¿no? Acá. Si es una excavación nueva que tenemos una antigua, ¿cuánto es el pilar? Igual debajo, igual al costado, ¿no? A la izquierda, a la derecha, ¿no? Entonces, eso también es importante, nos da una información. Obtención de secciones transversales, ¿no? ¿Cómo se obtienen
fundamentalmente se obtienen, como ya le dije, en el eje longitudinal de esta excavación. Se va haciendo levantamientos a cada metro, cada medio metro, puede ser cada 2 metros, cada 3 metros, de acuerdo a la necesidad, la exactitud de la información que necesitas. Y al final, disculpe, secciones transversales también. Sección transversal básicamente es un levantamiento puntual. Se hace un levantamiento a cada 30 centímetros para que tú tengas el perfil del perímetro, ¿no? Un punto en este a 30 centímetros, cada vez a 30 centímetros, giras alrededor del perímetro, con eso vas a tener un bosquejo exacto de la sección real y el comportamiento del perímetro de tu excavación, ¿no? Qué tan cerca o alejado está de las excavaciones vecinas, tanto del lado izquierdo, del lado derecho, del techo y del piso, ¿no? Siempre es importante tener esa consideración. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Aló? Ninguna, ingeniero. ¿Preguntas, dudas? Ya. A ver, espera 3 minutitos, por favor, ¿eh? Ahorita vuelvo. Ya, jóvenes, continuamos.
ver, básicamente, ¿cómo se determina el tema de una sección transversal, ¿no? Puede ser por este punto de gradiente, y acá también un tarugo en el techo, se suspende un cordel acá con plomada. Y se va tomando estas medidas, ¿no? La distancia de este punto a esta intersección, a este origen y esta distancia, ¿no? Cualquier punto que tú quieras definir igual, una distancia acá, otra distancia acá al origen. A ver, antes de continuar, acá, cuando haces esta medición, esta distancia respecto al origen acá es 0, ¿ok? Solamente tendrías esta altura de la intersección al techo y de la intersección al piso. Y la distancia hacia el izquierdo, hacia el derecho es 0. Ahora, tomas otro punto acá. Toma la distancia acá, distancia hacia el origen, distancia acá hacia este hastial, hacia el techo y hacia el piso. Tomas esta distancia acá del techo hasta este punto, hasta el cordel, del cordel hacia el piso, de esta intersección hasta el origen y de esta intersección hacia el hastial. Y así sucesivamente tomas la cantidad de puntos necesarios igual al otro lado, ¿no? Vamos a tener una serie de puntos, con el cual vamos a tener una sección transversal representativa, ¿no? Y puntual, ¿no? Perpendicular al eje longitudinal, ¿no? De esa forma, solamente contando con cordeles y cinta métrica, ¿no? Por radiación, ¿no? Tiene la estación total estacionada acá en el mismo eje de la sección y empiezas a tomar, ¿no? A levantar los puntos, cada 30 centímetros. Puede ser un punto acá, 30 centímetros acá, otro 30 centímetros, otro punto, y así sucesivamente a lo largo de todo el perímetro, cada 30 centímetros. Por lo tanto, vas a tener tú una sección transversal aproximada. No aproximada, una sección transversal de tu puntual, quería decir, puntual en ese punto, ¿no? De la excavación. Y otro es cuando tú estás fuera del eje, ¿no? Igual, estacionas tu estación total y vas haciendo mediciones de cada punto de interés, ¿no? De la sección transversal. Es otra forma. Ok. ¿Alguna pregunta, dudas? Jóvenes. Jóvenes. Ninguna duda, ingeniero. De acuerdo. A ver. ¿Se observa la pantalla? ¿O no? Sí, ingeniero.
Escalas, ¿no? O no, un ratito, un ratito. Voy a dejar de compartir el... Ahora, continuamos con las clases, escalas y transferencia de coordenadas, ¿no? Básicamente, en este concepto ustedes bien definido, va a haber dos tipos, una escala gráfica y una escala numérica, ¿no? Una es, dentro de la escala numérica va a haber una escala donde el terreno, la representación del terreno es igual a la representación en el papel, ¿no? Si el terreno mide 2 centímetros, en el papel va a medir también 2 centímetros. Es una escala natural, una escala de ampliación, ¿no? De 2 a 1, ¿sí? Donde el terreno vale 1 centímetro y en el papel va a valer 2 centímetros. O sea, ampliar para ver mayor el detalle. Y de reducción, que es inversa a la anterior, ¿no? Si el terreno vale 4 unidades, en el plano va a valer 2 unidades. Eso es una escala numérica. ¿Qué escala? Es la representación del terreno en el papel y puede ser gráfica o numérica, ¿no? Escala numérica, si 1 milímetro en el papel es igual a 1000 milímetros en el terreno. Diremos que la escala de la carta es 1 es a 1000, ¿no? Y lo notamos como 1/1000 o más usualmente 1, 2 puntos 1000, ¿no? Esta es la fórmula de la escala, ¿no? Es el módulo escalar, medidas del dibujo y medidas reales. Las escalas de mayor uso para planos en mina, ¿no? Mapas y planos de 1 en 10.000. Cartas topográficas de 1 en 10.000 a 1 en 100.000. Cartas geográficas de 1 en 100.000. Plano topográfico de superficie 1 en 5.000. Plano general de labores 1 en 2.000. Plano detalle de tajos y avances 1 en 1.000 y 1 en 2.000. Plano general de ventilación 1 en 5.000. Plano de situación de explotación y comunicación 1 en 50.000. Y plano de concesión de mineras 1 en 5.000. Entonces, más o menos, esos son las escalas que se utilizan en la industria minera. ¿Ok? Una escala numérica, no, gráfica digo, una escala gráfica. Y a continuación, la transferencia de azimut y coordenadas, ¿no? De superficie a interior mina. Esto ya por una excavación horizontal o inclinada, ¿no? Para iniciar un levantamiento cualquiera, necesitamos dos puntos. Un punto de estación, un punto de referencia, fundamentalmente. O un punto y un azimut conocido. En este caso, tenemos 2 puntos, ¿no? El punto donde está estacionada la estación total y un punto de comprobación. Vista atrás acá, ¿no? Estacionados acá la estación total, vista atrás acá, y ya orientamos el equipo y a continuación podemos empezar a hacer el levantamiento o generar la red subterránea. ¿Ok?
estando acá, podemos leer un punto acá, un punto 1, un punto 2, punto 3, punto 4, punto 5. Entonces, con eso nosotros ya hemos hecho la transferencia de las coordenadas, ¿no?, de tu red superficial a interior mina. Este es por una excavación horizontal o inclinada. O sea, hay dos formas de transferir las coordenadas de tu red superficial a la red subterránea. Uno es por labores verticales, en este caso como un pique, eso ya lo he explicado en la clase anterior, clases anteriores, y otra forma es transferir estas mismas coordenadas por una labor, por una excavación horizontal o inclinada. Puede ser, en este caso, un crucero, que generalmente es horizontal, de 1 a 5% de gradiente, y una rampa, que puede ser de 10 a 15% de gradiente. ¿Ok? ¿Qué más? Transferencia de azimut y coordenadas, ¿no? Coordenadas topográficas, ¿no? Se llama así a las coordenadas ortogonales planas de los puntos del terreno, ¿no?, referidas a un sistema de ejes en el cual el eje de las abscisas X coincide con la dirección norte a sur. O sea, el eje de las abscisas X coincide con la dirección norte-sur, norte a sur, ya sea del meridiano geográfico o magnético en determinado punto del sistema. Puede tomarse también un sistema de ejes ortogonales de direcciones arbitrarias, pero lo más común es que se escoja como referencia el meridiano geográfico o por lo menos el meridiano magnético. ¿Ok? ¿Cuál de los meridianos, el geográfico o el magnético, es el más recomendable para hacer levantamientos topográficos y por qué? A ver, por favor. Respuestas. A los jóvenes, ¿hay algún voluntario? Es el meridiano geográfico. Como dijimos en la anterior clase, cuando uno hace un levantamiento con brújula, en cualquier mina subterránea hay varios aspectos que influyen en el campo magnético. Uno, las rieles de las locomotoras. Dos, la presencia de mineral que generan campo magnético, como la magnetita. Alterar considerablemente la exactitud de la brújula, por lo tanto se recomienda hacer 2 mediciones mínimo, como mínimo, para tener precisión de ese levantamiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, por este tema, la que te brinda mayor precisión y exactitud es el meridiano geográfico. Entonces, ¿qué más? Cuando tú estacionas la estación total, básicamente vas a tener el plano topográfico, o sea, horizontal, el plano vertical, ¿no?, y el plano horizontal, básicamente, que es el del piso, ¿no? Acá lo que tienes que tener en cuenta lo siguiente: plano vertical, ¿cuál sería el ángulo? El ángulo vertical, básicamente, a ver, lo definimos en el plano rosado, ¿ok? Y en el plano crema, acá, el plano horizontal, ¿ok? Entonces, lo que quiero tener en cuenta, lo que quiero es que tengan en cuenta lo siguiente. Muchas veces en algún problema le van a decir, ¿sabes qué?
se tiene el ángulo cenital o el ángulo vertical. Hay una relación entre ellos. Y el ángulo nadir. Entonces, en este eje, básicamente, vamos a tener el cenit y el nadir, ¿no? Es el eje cenital, el cenit, y este es el nadir. Nadir. Por lo tanto, si yo tengo un ángulo cenital, vamos a llamarle acá, se mide aparte del segmento, este es el segmento OQ. Si tengo el ángulo cenital, este ángulo alfa, igual, vamos a llamar a ver, a 40 grados. ¿Cuánto será el ángulo vertical? Acá. Beta. ¿Las jóvenes? 50, 50. 50. Es el complemento, ¿ok? Es el complemento del ángulo cenital. Ahora, igual, o algo similar acá. Si tengo un ángulo nadiral de 30 grados, el ángulo vertical, ¿no? Debajo del plano topográfico, es igual, es el complemento. Si acá tengo el ángulo nadiral de 30 grados, entonces el ángulo vertical va a ser igual a su complemento, 60 grados. ¿Ok? Eso fundamentalmente. ¿Qué más? Transferencia de azimuts y coordenadas. Coordenadas topográficas. Si se tiene la siguiente información, saben que DH es la distancia horizontal, teta es el rumbo, y serán, ¿no? Delta de X de distancia horizontal, seno de teta, delta de Y, distancia horizontal, coseno de teta. Se debe tener en cuenta o presente el cuadrante para asignar el signo de la siguiente manera. En el primer cuadrante, las coordenadas relativas en X va a ser DH seno de teta y de Y va a ser DY DH coseno de teta. Acá no hay problema con signo alguno. En el segundo cuadrante, delta de X va a ser DH seno de teta, delta Y DH menos coseno de teta. Tercer cuadrante, DH menos seno de teta y delta Y DH menos coseno de teta. Cuarto cuadrante, DH menos seno de teta y DY DH coseno de teta, ¿no? Entonces acá, cuando uno trabaja con el rumbo, hay que tener presente el signo en cada cuadrante para obtener las coordenadas relativas X y Y de cualquier punto, ¿no? ¿Qué es el rumbo? ¿No? Es el ángulo que se mide desde el norte o sur, ya sea hacia la derecha o izquierda, su valor varía de 0 a 90 grados. Se mide a partir de la cardinal norte o sur,
más cercana al ángulo donde termina I por cuadrante. Noreste, sureste, sureste, no, suroeste, sureste, suroeste. Por ejemplo, este ángulo, el segmento A, ¿no? Su rumbo va a ser 30 grados. Norte, 30 grados este. Norte, 30 grados este. Del segmento OB, sur, 30 grados este. Del segmento OC, sur, 60 grados oeste. Y del segmento OD, norte, 45 grados oeste. De esa forma se lee y se representa el rumbo en cada cuadrante. En el caso de uso de los azimuts, con el azimut no hay problema, ya que se logra el resultado con su respectivo signo, por lo que es recomendable usar el azimut en el cálculo de las coordenadas parciales, considerando que alfa es el azimut, se tiene lo siguiente. DH, distancia horizontal, alfa, azimut. Las coordenadas serán entonces, las coordenadas parciales en X va a ser DH por el seno de alfa y DY, DH por coseno de alfa. O sea, coseno del azimut y seno de azimut, sin signo. No, o sea, mejor dicho, no se considera, no se tiene en cuenta el signo, ¿no? Por lo tanto, es mucho más viable, más fácil de trabajar con los azimuts. En contraste, si un rumbo cuyo valor es de 0 a 90 grados se mide a partir del eje norte sur, ¿no? Del eje mucho más cercano al segmento, ¿no? En cambio, va de un valor en sentido horario, ¿ok? ¿Qué es? Azimut, es el ángulo que se mide a partir del norte en sentido horario. Su valor varía desde los 0 grados a 360 grados. Se llama también azimut verdadero o real. Los azimuts son astronómicos, magnéticos o supuestos en función del tipo de meridiano usado. Se habla de azimut magnético cuando ésta se mide con respecto al norte magnético y se estima una declinación magnética en un sitio particular y no es constante, sino que varía con el tiempo. Entonces, el azimut, señores, básicamente se mide a partir del eje norte en sentido horario. El azimut del segmento A, 30 grados. El segmento del segmento OB, 150 grados. Del segmento C, 240 grados. Y el segmento OD, estamos hablando de 315 grados. Para realizar los enlaces respectivos se debe partir de un punto exterior conocido, preferentemente ligado a un punto de triangulación o una poligonal, cercana a la bocamina. La toma de información debe realizarse con el mayor cuidado posible. En el caso de ángulos debe hacerse las lecturas por repetición o reiteración. Con la distancia hacer varias lecturas para obtener el promedio de cada una de ellas. Como ya sabemos, la transferencia de coordenadas de la red superficial para iniciar la construcción de la red subterránea se hace por dos tipos de excavaciones. Una excavación vertical, que puede ser un pique, y una excavación horizontal o inclinada, que puede ser un crucero o una rampa. En este caso, por otro lado, estos puntos tienen que estar enlazados por una triangulación o una poligonación. Como también ya dijimos, nuestra red superficial, si quieres calidad, o sea, tu proyecto minero va a iniciar y quieres asegurar la calidad, fundamentalmente la calidad lo obtienes o aseguras la calidad con el proceso de triangulación en superficie. También hemos recomendado que si un proyecto es nuevo,
Entonces debemos tener 2 o 4 o las que sean necesarios, la cantidad de puntos con obtenidos o levantados con receptor GPS para el tema de planimetría, ¿no? Para el tema de altimetría, hemos dicho que el nivel de precisión, nivel de ingeniero, y el llenado de todos los puntos con estación total. Eso en superficie. En interior mina, aseguras tú la calidad ya con los puntos que ya tienes obtenido, tanto con el receptor GPS en nivel de ingeniero, también para asegurar la calidad en interior mina al inicio de tu proyecto, debes de ¿qué procedimiento? Usar el procedimiento la poligonal. En interior mina solamente se hace con poligonal debido al espacio reducido que hay, ¿no? La mina más grande del Perú subterránea, Cerro Lindo, su sección es de 5 por 5, más el resto de las excavaciones de los proyectos mineros del resto del país, promedio nacional debe estar en un 4 por 4, ¿no? Más, no sé. Por lo tanto, el procedimiento a usar en interior mina es hacer una poligonal. Para el tema de la estación, no, de los puntos o de la red subterránea, estación total. Para el tema de, eso se llama para el tema de altimetría y planimetría. Para el tema de, no, digo planimetría, estación total solamente para planimetría, y para el tema de altimetría, nivel de precisión. ¿Ok? El tema de planimetría no hay problema, o sea, solamente se puede usar el tema de una estación total, no hay forma, el tema de utilizar un receptor GPS, y supongo que también ya están haciendo estudios para, no sé, repetir la información satelital hacia interior y nosotros poder utilizar un GPS, un receptor GPS, ¿no? Pero en la actualidad básicamente vas a construir toda tu red subterránea con una estación total. En tema de planimetría, en tema de altimetría, fundamentalmente se va a usar el tema de nivel de precisión, ¿no? Una vez asegurado esos puntos, más que todo en nivelación, en altimetría, tú puedes continuar con la generación de toda tu red en base a la estación total. Y poligonal, por supuesto. ¿Ok? Ahora, jóvenes, aquí hay ejemplos. Esto lo chequean en su casa, lo revisan, ¿no? Este punto va a entrar más que todo para la práctica 2, ¿no? Para la PC2. ¿Ok? Ahí nos estaríamos quedando. Ahí está resuelto, ¿no? Lo revisan. Ahí nos estaríamos quedando, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda? La PC1, práctica 1, viene hasta la sección 5 y 6, ¿ok? La sección 7 es la PC12. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? Nada, ingeniero. Sobre los signos, ingeniero, ¿nos podría indicar un poco? De explicar más a detalle sobre los signos de la altura de la señal, por ejemplo, positivo y negativo, eso. A ver, como dijimos en la fórmula general, cuando los puntos de estación o el punto a medir están en el piso, la altura de la señal y la altura del instrumento son positivos, ¿no? Si están en el techo, negativo. ¿Ok?
Eso fundamentalmente. Ok, a ver. A ver, voy a abrirla para explicarles. Y el signo de la distancia vertical. Son tres aspectos, ¿no? Uno a tener en cuenta, altura de la señal y altura del instrumento. Está acá, ¿no? A ver, o mejor abro la PPT, pero bien claro, la altura de la señal, no, altura del instrumento, altura de señal y la altura vertical. Esos tres aspectos hay que tener en cuenta. Cuando está en el piso, positivos, cuando está en el techo, negativos. Y la altura vertical es positivo cuando la excavación tiene una gradiente positiva y negativo cuando tiene una gradiente negativa. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver. A ver, la PPT 3 y 4 debe ser. A ver. Acá creo es 3 y 4. Ahí está. Acá. La cota de un punto B, por decir acá, es igual a la cota de A, que está acá, más la altura del instrumento. En este caso, la altura del instrumento, el punto donde está estacionado el instrumento está en el techo. Por lo tanto, esta ahí va con el signo negativo, no positivo. Más dB, la distancia vertical. Cuando la gradiente es positiva, o sea, sube, esta distancia vertical es positiva. Y cuando es negativa, o sea, baja, es una rampa negativa, este va a ser menos D. Menos, más, altura de la señal. Acá está en el piso, por lo tanto, M es positivo. Si este punto B estuviese acá en el techo, esta altura de la señal es negativo, menos. ¿Ok? Ok, ingeniero. Perfecto. Listo. Ok, jóvenes, entonces ahí lo revisan, los problemas, lo ejecutan y ahí nos quedamos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.